Hola, ¿qué tal amigos? Nos seguimos encontrando aquí en YouTube. Y estamos leyendo Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Shiró, del Renacimiento a Kant. Se llama el capítulo, el apartado se llama La Academia y la Edad de Oro. Lo que sigue es una cita. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que está nuestra edad de hierro tanto estima, se alcance en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivan ignoraban estas dos palabras del tuyo y mío. Estas palabras de Don Quijote en el siglo XI de primera parte del Quijote simbolizan uno de los grandes afines del Renacimiento. En este afán participó también Erasmo, quien deseaba volver a ser joven, porque preveía la cercana proximidad de una edad de oro, donde todos los cristianos vivían en acuerdo de los preceptos evangélicos, y aun los descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo creían percibir, a cada paso en las nuevas tierras que pisaban, signos de la nueva edad a la vez perfecta, dorada y real. No es infrecuente que este deseo se confunda con un especial sentimiento de la riqueza inagotable de la naturaleza y del gozo de la vida presente. Naturales son, ricas y en una riqueza sensible, la primavera o el nacimiento de Venus de Botticelli, la canción del carnaval de Lorenzo de Medici y aun las mismas vírgenes de Leonardo o Rafael. La edad de oro parece estar al alcance de la mano, ya en las artes o en las letras, ya en las ideas de una sociedad ideal que Santo Tomás bautiza con el nombre de utopía, o Campanella con la ciudad del sol, ciudad perfecta gobernada en lo espiritual por la Iglesia y en lo temporal por el Imperio español. Pero existe otra edad de oro del pasado, idealizado en el mundo clásico. Cuando Cosme de Medici funda la Academia de Florencia, tiene en su mente esta época gloriosa que fue Grecia. Keats. Florencia se convierte en el centro del renacimiento del pensamiento griego en torno principalmente al pensamiento de Platón, que los renacentistas suelen oponer al Aristóteles de los escolásticos. Lo que encuentran los humanistas italianos en la filosofía de Platón es una defensa de esta maravilla que Vinci veía en el alma humana. Marsilio Ficino, de 1433 a 1499, primer director de la Academia de Florencia, quiere probar que el alma es inmortal y lo hace sobre todo en base a reminiscencias platónicas. Nuestra alma, por el intelecto y por la voluntad, como por aquellas alas gemelas de Platón, vuela hacia Dios, puesto que vuela hacia todas las cosas, deseosa de serlo, todo en todo, el alma es inmortal cuando se realiza en este todo que es Dios. En Dios el hombre llegará a ser un Dios. Pico de la Mirandola, de 1463 a 1494, autor de una oración sobre la desigualdad, sobre la dignidad del hombre, cuyo título es ya revelador del sentido nuevo. ¿Qué quiere el hombre en el mundo? Piensa que este camaleón que somos, es decir, este microcosmos, este pequeño mundo, es inmortal, porque así lo afirmaron Moisés y Platón en el Timeo. Boardino Telesio, de 1509 a 1588, repite temas estoicos y neoplatónicos cuando piensa que el mundo está gobernado por un alma inmortal, y anuncia futuras filosofías cuando piensa que nuestro cuerpo está centrado en el sistema nervioso, cuyo funcionamiento depende del flujo de espíritus animales que Descartes colocará en el meollo de sus interpretaciones fisiológicas. También neoplatónicos son Nicolás de Cusa, de 1401 a 1464, y Giordano Bruno, de 1548 a 1600. Para el primero, Dios es la unidad de los contrarios, el ser donde todas las oposiciones se reúnen para cesar de contradecirse. Para el segundo, esta misma idea conduce a una filosofía panteísta que anuncia a más de un siglo de distancia la de Spinoza. Ahora bien, en el centro de todas estas explicaciones del hombre, de su dignidad y de su puesto en el cosmos, reside una idea de la educación total para el hombre total. Uomo universale. Cada hombre debe dejar de ser un especialista para llegar a tener un conocimiento universal. No todos los renacentistas llevaron a sus últimas consecuencias esta idea de una educación total para la realización de un hombre total. Existen, sin embargo, suficientes ejemplos que nos podemos dar cuenta de qué punto alcanzó en la época renacentista el entusiasmo por una nueva educación totalizadora. Tal vez el más claro de este género de nueva vida deba buscarse en León Battista Alberti,
De 1404 a 1472, arquitecto, pintor, músico, hombre de ciencias y de letras, Alberti pensaba que los hombres son la fuente de sus propias fortunas y desdichas. En las páginas autobiográficas nos dice que era asiduo de la ciencia y la práctica de las armas y los caballos, los instrumentos musicales y las bellas artes, y que estaba dedicado al conocimiento de las cosas más raras y más difíciles. ¿Quién como Alberti realizaba o pensaba realizar aquel hombre ideal que Platón concebía como un ser armónico en las ciencias del alma y el cuerpo? Y si Alberti es el ejemplo más claro y más extremoso del hombre total, no quedan lejos de él Leonardo da Vinci ni tampoco Miguel Ángel, arquitecto, escultor, pintor y poeta. El hombre universal, este camaleón que somos, es una imagen del universo entero que no debe abandonar ninguna de sus posibilidades de ser universal. Y así, en el corazón mismo de cada individuo, parece posible que llegue a realizarse esta perfección de una edad de oro que piensa llegado el reino de los hombres y no, como se pensó en la Edad Media, del fin del mundo. Siguiente apartado, reforma y contrarreforma. No todo era paz, sin embargo, en esta época, una de cuyas vertientes conducía a la esperanza. La lucha más visible y uno de los verdaderos problemas que definen al Renacimiento se entabla en el plano de las ideas religiosas. Existen por lo menos tres tendencias diversas en el curso del siglo XVI. Por un lado, la que siguen los cristianos que se rebelan contra la Iglesia Católica. Por otra, los cristianos que quieren modificar la Iglesia desde dentro. Finalmente, la de aquellos que, reaccionando contra la rebeldía protestante, llevan a cabo una reafirmación de la Iglesia. A los primeros se les debe la Reforma, a los segundos la Filosofía Christi, a los terceros sobre todo la Compañía de Jesús, la Contrarreforma. Las causas de reforma fueron de diverso origen. El motivo inmediato que fue la discusión sobre la validez de las indulgencias que otorgaba el Papa. Principalmente en Alemania, donde el movimiento protestante se une a uno de los primeros signos del nacionalismo alemán, el protestantismo empieza a ser una tendencia de orden moralista. Martín Lutero, fraile agustiniano, que se opone a que se otorguen indulgencias porque piensa que éstas impiden el desarrollo espiritual de la Iglesia, es, en muchos aspectos, un moralista más allá que un teólogo. Y es este moralismo lo que a lo largo de la historia distinguirá a veces con una rigidez que se convierte de nuevo en dogma el mundo protestante. No que los protestantes no tuvieran sus motivos de pensar en la necesidad de una reforma. El mismo Melchor Cano, teólogo de Carlos V, escribía: no se puede dejar de decir y de confesar que muchos de ellos, es decir, los protestantes, tienen razón y en algunas justicia. Y aclara, sin sanar a Roma hicieron enfermar a Alemania. Pero si la Iglesia necesitaba una reforma, no necesitaba, como parece probarse en nuestros días, una división tan violenta como la que propuso Lutero. Tanto en él como en Calvino hay que ver una reacción comprensible. Hay que señalar, sin embargo, que las diferencias principales entre los protestantes no fueron, en un principio, de orden teológico, sino de orden ético. Más tarde se añadió a la querella moral una querella teológica. Esta se encuentra principalmente en torno al problema de una libertad humana. Extremos de esta querella son, por una parte, Lutero o Calvino, defensores de un determinismo total; por la otra, los jesuitas y principalmente Luis de Molina, defensor del libre albedrío. Lutero escribe páginas muy claras sobre la esclavitud de la voluntad. Un hombre no puede ser totalmente humillado hasta que llegue a saber que su salvación está definitivamente más allá de sus propios poderes, esfuerzos, voluntad y obras que dependen absolutamente de otro, es decir, de Dios tan solo. De manera semejante, Calvino afirma: el hombre está tan esclavizado por su pecado que es incapaz de realizar un esfuerzo, de tener incluso una aspiración hacia lo que es bueno. El carácter más moral que religioso de esta actitud se muestra en el caso de Lutero en su deseo de humillar al hombre y de hacerle que lleve a cabo una vida totalmente dependiente de Dios, en total independencia de cualquier poder temporal o espiritual que no sea el de la propia conciencia. Se muestra igualmente en la idea de Calvino que para quien el hombre es malo por naturaleza y por naturaleza culpable, incapaz de salvarse por su propio esfuerzo. En oposición radical, la doctrina de los dos fundadores del protestantismo europeo, Luis de Molina, teólogo portugués, es quien más claramente defiende el derecho humano a la libertad. Recogiendo la doctrina clásica de la naturaleza amorosa de Dios, Molina no acepta la posibilidad de que Dios salve o condene de antemano las almas humanas. Y el hombre es para Molina libre porque Dios mismo, su creador a cuya imagen el hombre ha sido hecho, es un ser libre. Pensar que Dios puede salvarnos o condenarnos a la fuerza es colocar
en el ser de Dios mismo la idea de la necesidad, y por lo tanto limitar la naturaleza divina. Tanto como Luis de Molina expresan esta idea los dramaturgos españoles de los siglos XVI y XVII, quienes, como Tirso de Molina en El condenado por desconfiado o Calderón en La vida de sueño, afirman que la salvación del alma depende de la adhesión de la libertad humana a los designios libres de Dios. Entre estas dos actitudes radicalmente opuestas y en la época en la que escribía Luis de Molina, ya insalvables, se encuentran la de aquellos que, con Erasmo, con Luis Vives, con Victoria, quisieron encontrar una forma práctica y real de mantener la unidad de la Iglesia sin dejar de reformar, no los dogmas cristianos, que para ellos eran una cuestión de fe indiscutible, sino algunas de las prácticas de la Iglesia histórica del Renacimiento. El siguiente capítulo sería, apartado, la filosofía Christi y sus repercusiones en las ideas sociales. Pero estoy viendo que es un tanto largo. Así que hasta aquí lo vamos a dejar con la lectura de hoy. No olvides que si te gusta el contenido, suscríbete al canal, dale like, compártelo. Te deseo que sigas teniendo un excelente y maravilloso día. Saludos, bye.